Si vas en piloto automático no te das cuenta nunca de esto, pero nunca. Y vas a tener que ir tomando decisiones en tu vida encadenado, tío. Y saber organizarse el tiempo de esta manera a mí me permite decir, vale, si es que los bloques de tiempo están ahí, ¿vale? O sea, tengo que respetar mi cansancio, eh, mis ritmos biológicos y todo esto, pero es que el tiempo es ese, ¿sabes? O sea, se pueden hacer las cosas. Hola, hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo a Pablo Castañeda. Pablo es el creador de Smart Sapiens. Pablo es ingeniero, ha acabado recientemente un máster en neurociencia, ha estado trabajando durante 3 años y sigue trabajando en inteligencia artificial. Y bueno, al fin y al cabo, lo que siempre digo, intento atraer gente aquí que hace un montón de cosas y todos tenemos 24 horas y los traigo aquí para saber un poco cómo lo llegan a hacer, cómo se organizan y cuáles son sus hábitos. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Alberto, tío. Pues nada, genial, con ganas de esta entrevista y seguro que podemos hablar cosas muy interesantes. Me hace mucha ilusión porque cuando he visto otras entrevistas que has hecho, pues creo que es un rollo muy que le sale a la gente de dentro, ¿no? De comentar un poco sus cosas y la verdad, tío, me hace bastante ilusión. Muchas gracias, me alegro un montón y nada, que muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a empezar, nada, por cosas sencillitas, simplemente pues para saber un poco qué haces por las mañanas, a qué hora te sueles levantar, si tienes alguna hora a la que te gustaría levantar o te levantas a la hora que te gustaría, consigues levantarte a esa hora y nada, cuéntanos más o menos por la mañana a qué hora te levantas. Vale. Yo la verdad es que siempre me he levantado a una hora normal, bueno, normal, a las 7 8 de la mañana más o menos y me despierto como a las 7 7 y media. Eh, la verdad es que es como mi hora más natural. La- Me gusta además porque siempre que me levanto a esa hora, hay como una hora y media en la que el mundo está parado totalmente, no hay nadie que te llame por teléfono, nadie que te mande un mensaje ni nada. Entonces es como mi pequeña paz mental. No hay que apagar ningún fuego y tal. Y eso me gusta mucho. Eh, y nada, tío, pues la verdad es que creo que, o sea, aquí hay una cosa que es el tema de los cronotipos, ¿no? O sea, ¿cuál es esta tendencia que tenemos desde el punto de vista de nuestros ritmos internos a levantarnos una hora u otra? Y yo siempre, desde que soy pequeño me ha pasado que siempre, duerma donde duerma, me levanto antes que todo el mundo, tío. O sea, es como un conjunto de cuestiones genéticas, ambientales, un montón de cosas, pero siempre me levanto antes que los demás. Y, y además soy una persona que me gusta mucho estar tranquilo, en paz y no tener muchos problemas y tal. Entonces, como que me siento bastante a gusto en eso. Y cuando ya son las 11 o así de la noche, tengo ganas de irme a dormir y tal. De hecho, para mí es súper importante lo que se dice siempre, ¿no? De mantener siempre los mismos horarios todos los días de la semana. Y a mí me cuesta cero. O sea, yo todos los días me levanto a las 7 de la mañana y no todos los días me acuesto a la misma hora, pero siempre me levanto a la misma hora, ¿eh? O sea, me parece súper importante y que tu cuerpo sea capaz de sincronizar todas sus funciones para que cuando te levantes estés con mejor ánimo, más energía y tal. O sea, me parece súper importante. O sea, incluso aunque duerma Es, 5 horas, me levanto a las 7, ¿eh? O sea, más o menos. vale, entonces entiendo que no utilizas o sí algún tipo de alarma o cómo te levantas. Pues, bueno, yo siempre me he levantado con la misma alarma como todo el mundo, ¿no? Eh, pero desde hace ya tiempo, pues empecé a investigar mucho sobre el sueño y empecé a usar alguna aplicación que lo que hacía era medir cuando me movía más en la cama, cuando hacía más ruidos y tal, que eso se correlaciona con fases más ligeras del sueño. Y te intentan despertar en ese momento para que estés más cerca como de la vigilia, ¿no? Más en un estado más despierto. Y esas alarmas son como que tú pones un intervalo de media hora y entonces en esa media hora detecta cuál es el momento óptimo. Y son las que suelo usar. Pero además lo que hago es poner una alarma de toda la vida por si acaso no me despierto, en plan al final del intervalo. Y ahora otra cosa que estoy haciendo desde hace ya, pues no sé si un año o más, es me compré un despertador lumínico que lo que hace es durante un tiempo va aumentando la intensidad de la luz. Y es un despertar muchísimo más natural. O sea, por un lado, he probado el despertar como de audio que tiene este tipo de aplicaciones que te miden el sueño, que pues como que puedes hacer que son unos pajaritos de fondo y tal, y luego el despertador lumínico y como que se juntan las dos cosas y es bastante natural. Es lo que suelo usar yo, la verdad, normalmente.
Vale, para quien nos esté viendo o escuchando, la aplicación puede ser Sleep Cycle, la Sí, aplicación esta que usas tú, ¿puede ser? sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Simplemente porque yo también lo he probado y para que las personas digan, ostras, ¿cuál es? Para, si la quieren probar, pues para que lo sepan. Una vez te levantas, ¿qué rutina tienes por las mañanas? O sea, ¿qué es lo que haces por las mañanas al levantarte? Pues tío, yo soy un puto friki de la productividad, ¿vale? Desde hace muchísimos años y, y me ha pasado una cosa y es que para mí el momento del día donde estoy más despierto, como yo tengo un cronotipo más tirando mm, a matutino, por así decirlo, tengo más energía y más atención y todo por la mañana y por las tardes pues se lo dedico a otras cosas como leer papers, libros o cosas así más relajadas, ¿no? Entonces para mí, cómo empiezo la mañana es súper importante. Y desde hace mucho tiempo siempre pues miraba vídeos, investigaba las rutinas, el club de las 5 de la mañana, todas estas cosas. Y como que me he ido ajustando una rutina que es literal, la sigo paso a paso todos los días. Yo me levanto y lo primero que hago es, bueno, a veces tardo un poco en levantarme, ¿no? O sea, no es una cosa que me preocupe, o sea, el estar ahí en la cama y tal. Pero bueno, me levanto, abro la ventana, ventilo un poco, ¿no? Para esto y me voy a dar una ducha fría. Siempre. Me doy una ducha fría, cuando salgo, empiezo a hacer como estiramientos, un poco de movilidad, me muevo un poco y tal para, pues no sé, porque me gusta sentir el cuerpo y creo que es importante. Y luego, pues normalmente me hago un café, un descafeinado, o sea, no me lo tomo hasta que pase un rato, pero me gusta hacérmelo por pura, por pura rutina. Empecé a tomar café cuando estudiaba en el instituto y es como ya el hábito, ¿no? De tener... Es como, como el perro de Pavlov, tío. Yo me hago un café y automáticamente tengo más atención y estoy más despierto. Luego lo que hago es cuando... O sea, esto nada, me lleva 15 minutos o menos. Me voy a dar una vuelta, me doy un paseo y así pues no solo me muevo, sino que me da un poco el sol. Muchas veces cuando te das un paseo y no vas con el estrés de ir a trabajar o cualquier cosa, tío, respiras una calma, pasas al lado de un parque o cualquier cosa y te da mucha paz. Si has tenido una mala noche o lo que sea, es algo que te da como energías y tal. Y después lo que hago siempre es leer. O sea, bueno, no, vuelvo. Ahora estoy empezando a meditar, por cierto, antes de leer estoy empezando a meditar, porque cuando empiezas a ver, tío, a muchísima gente de éxito, llámalo como quieras, ¿no? Eh, todos meditan, coño. Todos. Entonces, llega un punto en el que dices, vale, voy a probar qué coño es esto. O sea, es gratis. Lo he imitado muchas veces. De hecho, veo que tú en Instagram sueles subir que llevas veintitantos días seguidos meditando. Y de hecho, tengo un dispositivo, mira, lo voy a sacar, que lo que hace es medir las ondas mientras. Este es el Muse, ¿vale? El mío. Tú te lo pones en la frente y mide las. Bueno, esto me lo compré porque yo soy muy friki de la tecnología y me gusta sacar los datos en bruto de esto, ¿vale? Para luego aplicar algoritmos y tal, pero eso no importa aquí. Y de hecho es un poco mierda. Pero sí que es verdad que más o menos mide algo, ¿vale? Entonces esto lo usaba para meditar. Y es muy curioso porque este aparato lo que hace es como crea un bucle de retroalimentación. Es decir, que cuando detecta que te estás, que estás concentrándote, te distrae más, ¿vale? Porque tú te lo pones con unos casquitos, ¿no? No me acuerdo cómo era, pero es como que si te estás, si estás en estado de meditación y detectas ese tipo de ondas, empiezan a sonar unos pajaritos. Entonces eso te distrae y tienes que intentar, ¿sabes? Es como ese bucle constante que refuerza la actividad de meditar. Eh, bueno, además esto es súper útil para la gente que tiene insomnio, este tipo de actividades, por cierto. Y eso, estoy volviendo a meditar. Ahora ya paso a usar el cacharro este porque pues, me da pereza, honestamente. A veces lo hacía como en plan competición conmigo mismo, ¿sabes? En plan, a ver cuánto puedo hacer porque te da una puntuación. Y de hecho se lo regalo a algún colega. Pero ahora medito yo solo, de hecho. Quiero empezar a investigar un poco más y a leer, en plan, técnicas, métodos y tal. Pero siempre lo que hago es como poner audios de aplicaciones o vídeos de YouTube y con eso voy aprendiendo un poco la técnica, ¿no? El cómo primero te sientas, te relajas, no sé qué, sientes como de arriba abajo todo el cuerpo, luego puedes hacer un ejercicio de atención plena, ¿no? Como que va variando, ¿no? Un poco. Pero eso, medito, me da muchísima paz y además me permite o sea, crear, es como entrenar esa capacidad de abrir o cerrar la atención, ¿sabes? De estar súper focalizado en algo o estar súper divagando para tener más creatividad. Y meditar te permite tener esa capacidad de abrirlo o cerrarlo cuando tú quieras. Y luego cuando termino de meditar me pongo a leer siempre. Eh,
y normalmente pues leo un poco de lo que me va saliendo, en plan de cosas en las que estoy escribiendo, cosas en las que estoy trabajando, cosas que estoy estudiando o bueno, cualquier otro tema que me apetece aprender. Y cuando pasa una hora, pues dejo de leer. Es como que intento seguir eso a rajatabla todos los días. Y esto lo hago, tío, y me estoy enrollando un huevo, pero lo hago porque desde hace muchos años pensé, tío, ¿qué es lo que... siguiendo la ley de Pareto, esta, ¿no? Del 20% de acciones que te dan el 80% de resultados. Yo pensé, a largo plazo, que me va a dar más resultados. Y pensé, bueno, comer bien, hacer ejercicio físico, meditar, etcétera, etcétera. Pero pensé, leer me va a dar más resultados a largo plazo. Dije, todos los días tengo que meter una hora de lectura, sea el día que sea. No siempre lo hago, ¿no? Pero intentarlo. Y lo hice por el reto este de leerme un libro a la semana. Entonces, si yo me leía un libro a la semana con una hora al día, pues completaba el libro, ¿sabes? Y nada, ahí cogí ese hábito y todos los días a esa hora leo. Y nada, y luego pues ya me pongo a trabajar o lo que sea. El tema de... Me ha parecido muy interesante el tema que has comentado, sobre todo al principio, que decías que la gente exitosa, toda persona exitosa a día de hoy que conozcamos, seguramente medita. Y una de las cosas bueno, a muchas personas les sorprende, porque esto de la meditación siempre ha generado un poco de, bueno, ¿no? Que sea como que es algo de monjes o que algo que no queda muy claro. Pero se ha visto, cada vez hay más estudios al respecto que respaldan los beneficios de la meditación. Y también quería saber y preguntarte cuál es tu porqué de meditar. Si hay un porqué exacto, por ejemplo, decir, ostras, me gustaría tener más foco durante más tiempo, o si hay algún porqué en concreto. Em, pues simplemente para no caer en piloto automático. Me ha pasado muchas veces en mi vida que leo, estudio, trabajo, tal, y pasan 6 meses y dices... Todo esto, cuando te pasa, creo que le ha pasado a todo el mundo, ¿vale? Cuando somos más jóvenes, por poner un ejemplo que entiende, que haya pasado a todos. Cuando terminas los exámenes de casi de verano, ¿no? Y luego ya empieza el verano y eres más pequeño. A veces estudias tanto que cuando acaba el último examen no sabes ni cómo te llamas, ¿sabes? Y yo lo comparo al piloto automático de mucha gente. Y a mí me ha pasado, ¿no? De hacer proyectos, estudiar, sacar exámenes, trabajar y todo esto, ¿no? Y de repente te vas de vacaciones y dices, hostia, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Y meditar te permite eso, tío. Aparte de que te van viniendo automatismos, pensamientos y demás, y tienes que ser capaz de darte cuenta de no caer en eso, ¿no? Eh, es un momento en el que si en algún momento entras en ese estado como de ser observador de tu propia existencia, por así decirlo, te das cuenta de qué estás haciendo. Entonces me gusta por eso, por saber que no estoy cayendo siempre en las mismas trampas de ir en automático todos los días, ¿sabes? Y también porque, o sea, creo que es importante invertir en nuestro cerebro. Y cuanto más joven, o sea, cuanto antes empieces mejor, ¿no? Porque esto es como el interés compuesto. Cuanto antes empieces a invertir, pues muchísimo mejor para las inversiones futuras, ¿no? Pues esto es igual, creo que meditar es como invertir un poco en tu cerebro todos los días y no cuesta prácticamente nada. Aún así es un hábito que es un tostón, tío, porque es como, no es lo mismo hacer una ducha fría, que al final pues te metes en la ducha y todo el mundo se ducha todos los días, te pones el agua caliente y luego la vas poniendo más fría y al final pues si hace falta como que la pones de repente, te aguantas y ya está, pero meditar requiere de como mucha paciencia y hoy en día, tío, no estamos acostumbrados a eso. Queremos como todo demasiado rápido. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y muy interesante también lo que comentas de hacerlo lo más joven posible. Porque hay muchas personas que quizás en su juventud, como realmente tenemos las personas jóvenes, pues unos genes que nos van a proporcionar más salud que sin cuidarnos tanto que, por ejemplo, quizás una persona pues más adulta o más anciana. Entonces, se apalancan en eso, se aprovechan de eso, de decir, ostras, como aunque coma mal y no haga deporte, puedo tener más o menos un buen físico o puedo tener más o menos una buena salud general, no hago nada. Y ya lo haré en un futuro. Lo que no saben es que quizás a día de hoy, con tus malos hábitos, ya estás creando unas rutas neuronales, unas redes neuronales, que luego en un futuro quizás va a ser mucho más duro cambiarlos y esas rutas neuronales no se van a ir, ya las tienes de antes y va a ser peor
que no tomes cuanto antes todo esto. ¿Tú qué dirías o qué opinas al respecto? ¿Qué le dirías a alguien que dice esto? De decir, bueno, ya lo haré cuando sea mayor o cuando sea más viejo, ya dejaré de fumar luego o ya me cuidaré más tarde. Bueno, yo creo que, o sea, muchas veces hacemos estas cosas porque sientes el... Todo se basa en lo que sientes, tío, en el malestar, en la pereza, en esos estados que te crea el cuerpo y de los que tú quieres salir porque no quieres estar ahí, ¿no? Y, y creo que saber que mientras no estés en un estado de estrés crónico, muy fatigado, sabes, que hayas llegado a ciertos extremos en los que siempre es inteligente, pues igual dejar cosas para el día siguiente o descansar y tal, es bueno cada día hacer cosas que te hacen sentir incómodo. Yo no te digo, tío, yo qué sé, yo me lo invento, ¿vale? Ir a clase de baile, ¿vale? En plan, si no te gusta bailar. Me refiero a cosas que te hacen sentir incómodo, que no te gustan, pues todos los días saber que estás haciendo un poquito de eso. Porque hay muchas cosas que dejamos de hacer, procrastinamos y se lo dejamos a nuestro yo futuro, ¿sabes? Y yo muchas veces pienso, tío, a mi yo futuro, que voy a ser yo mismo, no quiero meterle un marrón, ¿sabes? O sea, lo único que tienes es el presente. Y lo único que importa son las acciones que haces. Y todo lo demás viene después. Siempre, pero siempre. Nada cae del cielo. De hecho, o sea, nada. Y cuando entiendas que lo único que tienes es el presente y que eh, debes analizar bien cuáles son las decisiones más inteligentes, muchas veces lo más inteligente pues da pereza o no gusta, ¿sabes? Eh, y yo lo que hago es eso, si no siento, si siempre estoy en la comodidad, es una muy mala señal, muy, muy, muy mala. Eh, es algo además que el libro de, bueno, es un tocho de libro, pero Nassim Taleb, que es un tío muy, muy famoso y ha escrito varios libros, ¿no? El más famoso yo creo es Antifrágil, habla de las cosas que se vuelven más fuertes con la presión, por así decirlo, ¿no? En vez de, como faltaba ese concepto, ¿no? De está lo frágil, ¿no? Pues falta lo contrario. Y, y es necesario, o sea, cada día, si quieres seguir creciendo, es necesario hacer cosas que te hacen sentir incómodo. Em, y no sé, o sea, creo que además que em, muchas veces como que nos olvidamos de nuestra propia existencia, ¿sabes? Em, Nos olvidamos de las cosas últimas que son la razón de todo. Y pocas veces nos preguntamos por qué hacemos las cosas, ¿no? Volviendo a tu pregunta de antes. Eh, Creo que es importante preguntarse varias veces el porqué de cada cosa que estás haciendo. Eh, por ejemplo, ¿vale? O sea, te podría preguntar ahora por qué estás haciendo este podcast conmigo. Y podrías darme una respuesta, quizás porque es interesante entrevistarte o porque es interesante para seguir creciendo en mi canal de YouTube o mi podcast o porque es interesante para yo aprender y tal, ¿no? Y si te pregunto el porqué de eso, tú vas a, hostia, ¿cuál es el porqué de por qué esto? Pues ya hay una razón, igual me la invento, puede ser cualquier razón económica, de salud, de bienestar, puede ser cualquier cosa de desarrollo personal. Y si te vas al porqué de eso, ya empieza un poquito más dónde están tus valores y cuál es el fundamento de todas las cosas, ¿no? Y yo creo que a veces nos olvidamos un poco de todo esto, de hacernos las preguntas correctas. Y son esas preguntas las que nos hacen sentir por qué queremos hacer las cosas. ¿Vale? Si te da mucha pereza entrenar, dejas de hacer todo, paras, estás en silencio y te empiezas a hacer estas preguntas, de repente cambias totalmente tu estado fisiológico y mental. Y a veces simplemente levantarse, haces estas preguntas que, por cierto, si las tienes ya apuntadas en un diario y las sueles hacer, pues es más fácil, ¿no? Pues hace que sea más fácil hacer las cosas. Me ha gustado mucho el tema de los porqués y es algo que yo también intento aplicar en consulta con mis clientes, que mucha gente viene con el porqué pues, más superficial, que es, ¿por qué estás aquí? ¿No? Pues para perder peso. Ya muy bien, pero ese por qué quizás, porque es muy importante saber el por qué hacemos algo para que ese algo tenga éxito en el tiempo y sea duradero. Y muchas personas no se lo preguntan y es, vale, pero ¿quieres perder peso? ¿Por qué quieres perder peso? ¿No? Porque hay personas que quieren perder peso, pues no sé, para encontrar una pareja o para poder encontrar pareja porque piensan que de esta manera lo conseguirán. O incluso porque su apariencia a día de hoy
quizás para el trabajo que quieren desempeñar no les permite o les va a costar más y quieren ese trabajo, o porque quieren estar con sus hijos y ser un ejemplo para sus hijos, etcétera. Entonces, intentar preguntar los porqués e ir más en profundidad, al final acaban dando razones suficientes como para saber lo que estás haciendo, y si cambias en lo que estás haciendo, que te ayude un poco a continuar con eso y con ese camino. Y me ha parecido súper súper curioso y súper guapo que lo comentaras. También quiero preguntarte, que es que el otro día estuvimos hablando, me pareció súper interesante y quiero que quede grabado. Vale, tú te levantas y haces este tipo de rutina, pero luego cuando te pones a trabajar y cuando te pones a trabajar en tus cosas, ¿cuál es el método de organización que estás utilizando a día de hoy? Vale. Bueno, el otro día te conté cómo organizo mi forma de escribir, no tanto cómo organizo mi Exacto. trabajo. Bueno, Vale. sí, bueno, sí. En general, un Eh, poco. bueno, escribí, en mi blog escribí un artículo sobre esto, ¿no? Sobre qué es mejor para organizarse. Si tener una lista de tareas de, "Venga, hoy tengo que hacer ta, 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 ta", o esta semana tanto, ¿no? O el típico time blocking, ¿no? Decir, vale, estos son mis horarios, de 9 a 12 hago esto, luego de 12 a 1 hago tal, de 2 a no sé cuántos. Yo creo que es un equilibrio en tener ciertos bloques de tiempo al día de cosas fijas, ¿vale? Y voy a explicar en concreto cómo hago todo esto porque creo que es muy útil para todo el mundo, ¿vale? Y luego las listas de tareas, que coño, es muy útil para saber qué coño tienes que hacer, básicamente, ¿vale? En el artículo, por cierto, detallaba más en concreto de cuando las actividades que tienes que hacer son más de un tipo o de otro. Es decir, si sabes que una tarea te puede llevar X tiempo de forma muy concreta o no, pues lo divides en cosas a tachar o en bloques de tiempo, ¿no? Si son proyectos a largo plazo o son tareas concretas de poco tiempo, pues en función de unos criterios tomas la decisión de poner un bloque de tiempo o dejarlo para una tarea X que haces un día, ¿vale? Si alguien tiene interés, lo pueden ver. Pero yo lo que hago es, yo cojo todo lo que tengo y lo vuelco, ¿vale? Lo vuelco en un cuaderno, en una nota o lo que sea. Y a partir de ahí lo que hago es, de forma así como muy general, ¿vale? Todos los días no hago esto. Es decir, vale, de todo este trabajo que quiero hacer, de lo que es realmente importante para que yo avance, ¿en qué pilares se fundamenta esto? ¿Vale? Si lo pensamos como si fuera un negocio, podríamos decir que un pilar del negocio son las finanzas. Pero tú tienes que saber cuánto dinero entra y cuánto dinero sale para que sea rentable, ¿no? Otro negocio, o sea, otro pilar del negocio podría ser la productividad o el contenido o el producto o el servicio, ¿no? O sea, lo que realmente estás dando y estás ofreciendo. Otro sería la publicidad. Otro sería el marketing, que son más las relaciones con las personas. Como que hay varios pilares, ¿no? Y todos esos pilares son bloques de tiempo, literal. Son pilares que están siempre. Entonces, eso es lo que intento agendar siempre, todas las semanas. En mi caso personal, tengo mi rutina por la mañana que dura 1 hora aproximadamente. Luego tengo un espacio, hablo de mi momento, ahora mismo 2021, a lo que me estoy dedicando. Antes no era esto. Tengo 1 hora y media o 2 horas de leer otro tipo de cosas, de inspirarme, de leer libros o manuales o cosas que me inspiran para mi trabajo, ¿no? Muchas veces es como, ¿cuántas ideas de artículos tienes o cosas que quieres? Claro, porque es que paso todos los días 2 horas mínimo leyendo distintos libros, voy cambiando entre ellos, haciendo mapas mentales entre ideas, entre temáticas. Cuando quiero profundizar en un tema nuevo, como que dedico ese tiempo, ¿no? A ver cómo puedo crear un mapa a través del que pueda navegar por todo ese conocimiento. Pues esas 2 horas las dedico todos los días. Luego lo que hago es tener otras 2 horas mínimo de escribir. Siempre. Y son 2 horas, esas son como las 2 horas más importantes del día para mí. Eh, y esas 2 horas escribo, o sea, tengo más o menos mis contenidos agendados, entre comillas, porque luego escribo artículos o libros o productos o lo que sea que me apetece ese día y punto. Y nada, siempre dedico esas 2 horas y tal a escribir. Dejo un margen por la mañana por si pasa cualquier cosa o me apetece hacer cualquier otra historia, ¿vale? Y luego me voy a entrenar. Y es como la rutina por la mañana, inspirarme, escribir y entrenar es fijo, son bloques de tiempo fijos. Hay como cierto espacio de tiempo que me permite ser flexible en cuanto a qué tiempo le dedico a cada cosa, ¿vale? Y a mí personalmente, por la mañana, que soy cuanto más me puedo concentrar, ser súper rígido, para mí es positivo, porque soy capaz de, cuando tú te pones una tarea, entras más o menos en flow, ¿vale? Te estás leyendo un libro, estás haciendo un trabajo, estás estudiando, lo que sea, ¿vale? Para esa tarea a veces es lo que cuesta, ¿no? Esto es lo que dicen bueno, algunos personajes históricos de cuánto
o bueno, gente que sabe de, por ejemplo, de mucho del cerebro en cuanto a la concentración, la memoria y tal, para cuando estás en el momento óptimo de estudio. Porque así eres como capaz de seguir estudiando después, ¿no? Bueno, en fin, no me quiero enrollar con esto porque me estoy yendo por las nubes, pero yo puedo ser muy rígido. Sé que a las 12:30 me voy a entrenar y como tengo esa energía, esa fuerza de voluntad, todo eso, a esa hora paro, ¿sabes? Y me voy a entrenar y ya está. Y luego como y demás. Y luego por la tarde, pues depende. También aquí hago una cosa y es, por la tarde soy mucho más flexible. Muchas veces tengo reuniones, tengo eventos y tengo otro tipo de cosas. Pero sí que es verdad que intento que todos los días dedicar tiempo a cosas que son de ya, de esta semana, por ejemplo, y cosas que no son de esta semana, ¿vale? Entonces, más o menos intento equilibrarlo a lo largo de la semana. Y sí que me pasa que yo soy muy de poner el foco, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Si estoy por la mañana trabajando en un artículo, toda mi mañana va a estar dedicada al blog, porque tengo todos mis recursos cognitivos puestos en ese contexto, ¿vale? No puedo estar escribiendo un artículo y de repente ponerme a trabajar en eh, cualquier cosa de mi trabajo o cualquier otra cosa, porque es como cambiar demasiado, ¿sabes? Entonces lo que hago es eso, si por la mañana es sobre esa temática, sobre ese contexto, todo va a girar alrededor de eso. Y por la tarde igual se lo dedico al máster o a cualquier otra cosa a la que esté trabajando, pero siempre dedicando tiempo a cosas de corto plazo y cosas de largo plazo, por así decirlo. Y siendo capaz de cambiar el foco, ¿sabes? Porque si estás cambiando constantemente de recursos cognitivos, es fatiga muchísimo. Y esa es como la manera que tengo de ver. Y además es que es una forma de cuando no tienes tiempo de saber que te estás poniendo excusas, ¿vale? Porque tú te preguntas por qué quieres hacer las cosas. A ver, esto no es tan fácil, pero para simplificarlo. Te preguntas por qué quieres hacer las cosas. Ves que no tienes tiempo, pero quieres sacar un proyecto adelante. Ves que igual podrías cenar antes. Si cenas antes, puedes dormir mejor, por ejemplo, ¿no? Y si duermes mejor, te puedes levantar antes al día siguiente. E igual tienes 1 hora o 2 horas para trabajar en un proyecto que igual sacas de aquí a 2 años. O no. Pero tienes ese tiempo está ahí. ¿Sabes? Si vas en piloto automático no te das cuenta nunca de esto, pero nunca. Y vas a tener que ir tomando decisiones en tu vida encadenado, tío. Y saber organizarse el tiempo de esta manera a mí me permite decir, vale, si es que los bloques de tiempo están ahí, ¿vale? O sea, tengo que respetar mi cansancio, eh, mis ritmos biológicos y todo esto, pero es que el tiempo es ese, ¿sabes? O sea, se pueden hacer las cosas. Sí, hay veces que tendrás como que forzar más la máquina porque tus circunstancias te lo pidan y otras en las que podrás relajarte más. Siempre está bien, no está siempre porque si no al final estaríamos todo el día estresados, ¿no? Pero es un poco lo que hago, básicamente. Hablando que has comentado un poco de los ritmos biológicos, los ritmos circadianos, ¿tú crees que para ser productivo podría ser útil para todo el mundo lo que comentábamos al inicio de, por ejemplo, el club de las 5 de la mañana, de que todas las personas se levanten a las 5 de la mañana para ser más productivos o tener más tiempo? ¿Tú crees que puede ser para todo el mundo y útil para todos o quizás no es útil para todo el mundo en este caso? Bueno, no lo es, o sea, de partida, y explico por qué. Em, cada persona tiene, o sea, según cada persona, tus ritmos van más lento o más rápido, ¿vale? eh, en general tardas en tener más atención y concentración hacia la tarde o ya por la mañana. Te acuestas más tarde o te acuestas antes, ¿no? Eso es como un poco... El periodo de los ritmos varía un poco según las personas. Eh, Partiendo de esta base, que es innegable que está ahí, despertarse todos a las 5 de la mañana se podría hacer, pero no es lo más óptimo. ¿Por qué? Porque una cosa que es lo que da pie a muchas enfermedades y muchos problemas en general, que son las cronodisrupciones, que es cuando tus relojes biológicos, que están codificados genéticamente en todas tus células, marcan un tiempo, ¿vale? Que genéticamente está alrededor de las 24 horas, pero tienen un tiempo, es decir, empiezan a hacer ciertas cosas a ciertas horas. Si esas cosas no se sincronizan con el tiempo ambiental, empiezas a tener lo que se llaman cronodisrupciones, ¿vale? Y si además no se sincronizan ni el tiempo interno, ni el tiempo ambiental, ni el tercero, que es el tiempo social, que es el tiempo pues, yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? Si tú vives en Galicia, el sol se pone más tarde que si vives en Murcia. Y eso es así, creo que son 20 minutos. Aún así, es la misma hora en toda España. Eh, entonces, partiendo de esa base, de que todo el mundo tiene que ser capaz de sincronizar esos ritmos,
hay personas que son capaces de activar ciertas funciones sin que todavía haya salido el sol, que serían cronotipos más matutinos, ¿vale? Si estás forzando, por ejemplo, los cronotipos opuestos, más nocturnos, a que a las 5 de la mañana se levanten, les va a costar mucho más, ¿vale? Que, ojo, luego pasa una cosa, el cuerpo se acostumbra a los horarios, ¿vale? Si lo haces progresivo, se acostumbra más a cuando haces siempre lo mismo que a o sea, el cronotipo es muy cambiante, lo puedes cambiar, es muy moldeable, por así decirlo. Em, por eso creo que no es recomendable, pero sí es verdad que todos tenemos como cierta variabilidad, ¿sabes? Pero cierta variabilidad si mantienes siempre los mismos horarios. Si no, es imposible, porque tu cuerpo no es capaz de anticiparse a lo que va a pasar, ¿sabes? Y biológicamente tu cuerpo hace eso todo el rato. ¿Por qué te duermes? Porque hay una subida de melatonina y una bajada de cortisol, entre muchas cosas, ¿vale? Pero eso es un ritmo que está casi programado, que todos los días va ajustándose un poquito. Si todos los días haces prácticamente lo mismo, tu cuerpo es capaz de optimizar eso, si no, no. Totalmente. Comentarle a nuestra audiencia, que es que al inicio no lo he dicho, que Pablo tiene un libro que se llama La Guía del Sueño, si no me equivoco, que está en Amazon. Y bueno, y por el nombre ya podréis adivinar un poco sobre qué va todo este libro. Y Pablo es un experto y sabe un montón acerca del sueño. Por eso me interesaba también preguntarle un poco de los ritmos circadianos, de las horas a las que cada uno, porque me parece muy interesante comentar que se ha visto y se ha creado quizás una falsa creencia de que las personas que no madrugan quizás son unas personas que son vagas o son personas bueno, y hay personas que ellas no las entienden porque les ha costado madrugar siempre y quizás ellas se sienten raros porque hay otras personas que les cuesta menos y se les ha culpabilizado a esa gente que no consigue madrugar con tanta facilidad como de persona vaga o de que tiene poca fuerza de voluntad, cuando realmente no es del todo así. Y tampoco, bueno, también comentar y detallarlo así por encima, que suele pasar mucho también, si no me equivoco, en adolescentes, ¿no? Que en la adolescencia se retrasa un poco estos ritmos Sí, sí. biológicos y No se sabe, suelen o sea, no acostar. es muy. No se sabe exactamente por qué o al menos yo no he sido capaz de descifrarlo bien. Pero cuando eres adolescente, todo el cronotipo tiende a retrasarse un poco, ¿no? Pero es que, claro, aquí también influye que tú cuando eres más joven, pues estás buscando más el estatus. Tu cerebro es distinto en general, ¿vale? Y lo que busca en general para tu conducta es muy diferente a lo que hace un niño o un adulto. Entonces es normal que estés pues con el móvil o con ganas de leer un libro o con ganas de hacer cosas más tarde. O sea, sí, a lo largo de la vida como que tienes un cronotipo que luego se va haciendo un poquito más tarde y luego, cuando eres más mayor, pues va volviendo a estabilizarse, por así decirlo. Em, y no sé qué más iba a decir, pero sí, bueno, básicamente lo del libro es un libro que no es de autoayuda, ¿eh? O sea, es un libro de verdad querer entender qué coño es el sueño. Porque o sea, yo lo he escrito como casi para mí, de mi pasado, ¿no? O sea, en plan, yo tuve problemas con el sueño, no durante mucho tiempo, pero sí graves, y lo pasé muy mal. Entonces me aproximé a esa sensación de personas que de verdad tienen problemas de sueño, que por desgracia son muchas a lo largo de la vida, en la sociedad en la que vivimos, y, y quise escribir o sea, un libro que explicara de verdad qué es el sueño y que tú lo puedas entender para saber qué acciones tomar. Todo esto que explicamos ahora de los ritmos o de por qué levantas una hora, todo esto entenderlo bien para tú saber ajustarlo. Y también decirle a las personas que es un libro bastante, o sea, que es para todo el mundo, que lo va a entender todo el mundo, es muy práctico y da recomendaciones muy claras y concisas. Lo que has comentado de que no sabes por qué, o no se sabe por qué del todo, en la adolescencia se retrasan estos ritmos, nada, simplemente porque el otro día lo estaba leyendo y me pareció curioso y era para preguntarte a ti, ya que te tengo aquí. La teoría esta de que quizás es por el tema de que en la adolescencia, hablando ya de miles de años de atrás, ¿no? En el Paleolítico, de que naturalmente los padres se vayan a dormir antes y los hijos se queden solos para que tengan como su primera experiencia en el mundo unas horas que a ellos les permite pues interactuar quizás con otras personas de su edad o quizás con otras personas
bueno, de sentirse solos, de sentir una cierta autonomía, ya que a esas horas las personas que son más jóvenes ya se han ido a dormir por su cronotipo y las personas que son más mayores también se han ido a dormir por su cronotipo. Entonces quedan los adolescentes despiertos, que es su primera interacción con el mundo real para aprender al respecto. Podría tener sentido, no sé si justifica que nuestros antepasados, o sea, que eso se haya codificado casi genéticamente y forme parte de nuestra historia, pero sí que es verdad que nuestro cerebro cuando en la adolescencia nos pide eso. Eh, no sé si tiene sentido, no sé si es condición suficiente, ¿sabes? Para poder argumentar, pero bueno, tiene sentido, la verdad. Nada, simplemente comentarlo por encima porque me pareció interesante y ahora que había salido el tema, También es pues verdad que está. hay cambios hormonales que interfieren en esta sincronización de ritmos. Entonces, todos esos niveles de hormonas, neurotransmisores, todo eso afecta a si te levantas antes o después, ¿no? Pero no es una cosa que esté muy, muy clara. Lo que sí, pero vamos, se sabe a ciencia cierta que en general nuestro cronotipo es más tardío en la adolescencia. Vale, genial. Has comentado que una de las cosas que haces sí o sí por la mañana es entrenar. ¿Qué tipo de disciplina o qué entrenamiento haces? ¿Qué tipo de disciplina es la que entrenas? ¿Y qué te proporciona a ti el entrenamiento? ¿Qué dirías acerca del entrenamiento? Pues tío, yo entreno por productividad. Eh, Empecé a entrenar por salud y yo creo que un poco por verme bien. O sea, he hecho deporte siempre toda la vida y empecé a entrenar en el gimnasio por eso, ¿no? Eh, pero ahora lo hago con un objetivo de tener más energía durante el día, de dormir mejor, de tener más salud, porque sabemos que el órgano es o sea, los músculos son un órgano endocrino también y tiene muchas funciones aparte de moverte. Eh, y, y- y también es muy antidepresivo hacer ejercicio y muchas otras cosas. O sea que lo hago fundamentalmente por eso, por las sensaciones, no porque tenga un objetivo de levantar X peso o competir en algún sitio ni nada parecido. Lo hago por eso. Y también un poco por estética. Un poco, o sea, no demasiado, pero un poco. Eh, Verse bien siempre es positivo, la verdad. O sea, Claro, verse bien siempre gusta. claro. Y, o sea, ya te digo, no me paso 2 horas en el gimnasio, me da mucha pereza, pero muchísima. Pero sí que es verdad que siempre que puedo entrenar, voy. Siempre. O sea, como que yo priorizo la frecuencia de entrenamiento antes que el volumen o casi cualquier otra cosa. Y también, tío, porque no siempre, pero entrenar pesado me gusta. No todos los días, porque te digo, intento entrenar siempre que puedo, pero en cuanto veo que puedo darle intenso, le doy. O sea, es una sensación eh, tío, la sensación de que algo te pesa mucho y lo puedes levantar o puedes, ¿sabes? Ese es el tipo de entrenamiento que me gusta. Por ejemplo, el entrenamiento más de resistencia, ir a correr, nadar y todo eso, me da mucha, mucha pereza, no me gusta. Eh, por ejemplo, yo siempre he jugado al fútbol, he hecho tenis y tal, y en cuanto llevaba ya media hora, tío, es que no, no podía con mi vida. Pero, pero las cosas así como más intensas o más cortas me gustan mucho. Y entreno por eso, no sé tú si entrenas también por eso, pero yo entreno por pura productividad. ¿Cómo podrías matizar el tema de que entrenas por productividad? Es decir, en tu día a día, ¿qué hace que hagas, o sea, en el entrenamiento, cómo lo trasladas a tu día a día? Mm, A ver, básicamente, o sea, yo primero que hago es que cuando normalmente entreno me da pereza, en general, porque siempre estoy haciendo cosas, entonces entrenar es como perder el tiempo, es que como dormir, tío, es como, qué mierdas, no quiero dormir, ¿sabes? Pues entrenar me pasa igual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no entreno, de repente, después de comer, tío, no me apetece hacer nada. Y, y por la noche duermo peor. Es que cuando entrenas, por la noche duermes como un bebé. O sea, es alucinante. Entonces, es una inversión de saber que luego te va a sentar muy bien. Y de saber que progresivamente cada día, no solo que te ves bien, sino que cada día duermes mejor, cada día tienes más energía. De repente son las 8 de la tarde y todavía, tío, quieres leer un libro, quieres hacer cosas y, joder, tener esa sensación es súper positiva. Entonces entreno un poco por eso, porque me permite estar todo el día haciendo cosas. O sea, por esa razón, porque me da energía.
Qué guay, qué guay. No, no, súper. Me gusta un montón porque es una razón que quizás la gente comenta más, pues eso, pues por estética o por salud y se queda ahí la cosa. Pero en tu caso ha ido un paso más allá y me gusta mucho que hayas comentado el Mira, tema de la tenía un productividad. profesor, Dime. tenía un profesor en el colegio que nos decía, el deporte es muy importante porque te da estos, bueno, estos valores, todo esto que es verdad, ¿no? De hacer deporte, trabajar en equipo y tal. Pero me decía, cuando tú haces deporte o entrenas, estás ejercitando ese esfuerzo, ¿vale? Y entonces te das cuenta de lo difícil que son hacer algunas cosas, ¿no? Progresar en el gimnasio es muy complicado, tío. Los culturistas son gente que tiene un mérito de la hostia. O sea, conseguir algunos cuerpos es muy difícil, ¿vale? O sea, y solo el que llega ahí se da cuenta que cada pequeña mejora son muchas horas, ¿no? Pero a mí, honestamente, no me gusta eso, tío. Porque a mí, o sea, entrenar, ¿vale? Sí, que entiendes que las cosas cuestan. Pero es que yo cuando entreno bien, me canso, tío. Y luego no quiero hacer más cosas. Entonces yo, por eso digo que entreno por optimizar el tiempo, más que nada. Porque sé que si entreno hasta un límite, luego estoy bien. Pero si me paso, luego estoy en el lado contrario, ¿sabes? Como que sí, estás progresando físicamente, pero no productivamente. En mi caso personal. O Claro, sea, así que lo que claro, decía mi claro, claro. profesor me lo paso un poco por... Sí, sí. No, no, pero ya te digo, me parece interesante y también el saber, esto que dices que los culturistas llegar ahí es un esfuerzo brutal, totalmente de acuerdo, es un esfuerzo sobrehumano y que solo las personas que están ahí o lo han intentado lo pueden saber. Y a mí lo que me ha pasado un poco en este aspecto es el hecho de entender un poco acerca del entrenamiento y entrenar, poderlo aplicar en otros ámbitos de mi vida. Es decir, si el entrenamiento yo creo que es la única cosa que he conseguido hacer todos los días durante mucho tiempo en mi vida, entonces me ha permitido progresar X en mí, ¿no? Comparado conmigo mismo, me ha permitido progresar. Y saber cuál es mi fallo o qué es estar cerca del fallo o qué es fallar y necesitar descansar y poderlo aplicar luego quizás a cosas como la lectura o el estudio, ¿no? Porque, o cualquier otra cosa de decir, hay personas que se suplementan para estudiar durante más tiempo, pero no sean, si tú haces la analogía con el entrenamiento y lo entiendes, sería absurdo empezarte a suplementar o centrarte en los suplementos el primer día de entrenamiento porque aún no tiene esa capacidad neuromuscular de hacer bien los ejercicios, de aplicar la fuerza necesaria y estás muy lejos de poder dar tu 100%. Entonces, en el estudio como que pasa lo mismo. Hay gente que se centra en tomar quizás un nootrópico y realmente no sabe cuál es su 100% estudiando y cuál es el fallo estudiando, ¿no? Entonces, aplicar estas cosas y esta intensidad a otras cosas de tu vida, a otros ámbitos, me parece algo súper, súper interesante Sí, y muy yo, guay que, yo soy que muy me lo hayas fan de, comentado. de aplicar intensidad en general, de vivir la vida, tío. Si tú vives la vida con pasión y con intensidad, no vas a tener no vas a tener 80 años y vas a pensar, me gustaría volver a ser joven, porque sabes que lo has dado todo, tío. Y no me refiero desde un punto de vista de eh, ser un obseso hasta límites que no son buenos, ¿no? Pero sí ser consciente de que vives una vez y que es importante aprovecharlo. Y luego además hay una cosa, o sea, y digo, creo que es bueno descansar bien, en plan, descansar de verdad, pero trabajar de verdad, ¿sabes? En plan, con esfuerzo. Y no a medias, no quedarte ahí en el medio sin hacer nada. A mí me gusta una cosa desde el punto de vista como más... yo a veces pienso en toda la gente que ha venido antes de nosotros. Y, pero no me refiero a generaciones pasadas, sino muchísimo antes, muchísimos miles de años antes. Y lo piensas, hay ciertas cosas que son habilidades, eh, casi como seres vivos, que tenemos que saber. O sea, hay habilidades como ser vivo que son la nutrición, el entrenamiento, descansar, son cosas ultra básicas, tío. Y a mí me parece que es una falta de respeto conmigo mismo no saber eh, trabajar esas cosas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, también el entrenamiento, yo no soy entrenador personal ni he estado nunca cerca de estas cosas. En plan, profesionalmente yo he sido ingeniero, o sea, no tiene nada que ver. Y, pero creo que es importante como, tío, darse cuenta de qué habilidades y qué conocimientos son básicos y intentar poner un poco de atención y de interés en esas cosas. O sea, muy guay que comentes esto, porque es cierto que, o sea, es que es una falta de respeto para uno mismo el ver que si tú dejas un animal en libertad, en su hábitat natural, sabe qué debe y qué no debe comer,
pero dejas a una persona y se pierde. Dice, ostras, no sé si... Y hay veces que se pierde de manera absurda, porque no sé si es que la publicidad ya ha llegado a unos niveles que nos ha comido el cerebro de una manera bestial o qué, pero hay personas que realmente se pierden con cosas de no sé si es mejor comer un fosquito o comer un plátano, porque me han dicho que el plátano tiene mucho azúcar, ¿no? Y hay personas que se pierden en lo más básico y es curioso que un animal sepa optimizar su dieta a la perfección y los humanos nos cueste tanto. Y me parece muy interesante que lo hayas comentado. Y hablando de nutrición, me gustaría saber un poco cómo es tu dieta, cómo la enfocas, qué es lo que sueles comer o algunas recomendaciones que tú hagas. Vale, pues yo, o sea, yo estoy en un punto en mi vida en el que, bueno, la nutrición es una cosa que me gusta mucho, pero de momento no le da mucha atención. Y entonces hago una cosa muy básica. Vi hace tiempo que los culturistas utilizaban una dieta que llaman dieta híbrida, ¿vale? Que básicamente es una dieta que a ellos les permite, o sea, los culturistas se preparan mucho para una competición, ¿vale? No solo desde el punto de vista de ganar masa muscular y todo el entrenamiento y cómo enfocas la nutrición a eso, y luego, cuando se preparan para la competición, tienen que hacer una descarga muy fuerte y tal, ¿no? Eh, hasta el punto de que el día después de la competición, los días después, como que están físicamente y mentalmente destrozados, ¿no? Y habían, es que son culturistas españoles, pero no me acuerdo de... Ah, tiene un canal de YouTube que se llama Más Músculo, creo que lo escuchen de esta gente. Y, y hacían una dieta que les permitía competir durante todo el año, que en vez de invertir tanto en acabar destrozados, les permitía estar todo el año así, ¿no? Con un buen físico y poder competir en muchas competiciones, ¿no? Entonces lo que hacían era una dieta que básicamente es por las mañanas tomar más grasas, ¿vale? Meter proteínas en todas las comidas, por la mañana más grasas que se digieren mucho mejor y hacia la tarde más carbohidratos. ¿Vale? Es como un principio, es un concepto de cómo estructurar los alimentos, cuándo los metes y cuándo no. Y es lo que hago. O sea, yo siempre ayuno porque me gusta muchísimo, honestamente. Antes desayunaba un montón, pero es porque desayunaba, tío, las tostadas con mermelada, los cereales, o sea, el típico vaso de leche con galletas machacadas, eh, eso es lo que yo comía. Y llegó un punto en el que empecé a aprender un poquito y pensé, tío, estoy tomando una cantidad de azúcar cada mañana. Entonces dejé de hacer eso y empecé a comer un poquito, pues que si un revuelto, que si no sé qué, ¿no? Y llegó un punto en el que descubrí esto del ayuno intermitente y dije, voy a probarlo. Voy a probar ayunar por las mañanas y tal. Y nada, estuve 2 semanas probándolo y enseguida mi cuerpo se acostumbró. Y es que igual desayuno 10 veces al año. O sea, no desayuno nunca. Entonces, mi dieta es esa, no desayunar. Cuando son la 1 más o menos, abro la ventana de alimentación, intento comer más tipo grasas, proteínas, y luego cuando es más por la tarde, más carbohidratos, y intento cerrar la ventana de alimentación lo antes posible, por la cantidad de beneficios que tiene, otra vez, para la productividad, para el sueño, para, un montón para los ritmos biológicos. Hay un montón de estudios en ratones y también en humanos eh, de todo, de cómo mejoran tus capacidades de atención, tu pérdida de grasa, tu todo, o sea, el cáncer, o sea, la salud son los contrastes, tío, aunque no nos damos cuenta. Intento aplicar eso también a mi dieta. Y aprovechando que también te tengo a ti y eres un experto, bueno, sabes un montón acerca del cerebro, ¿algunos alimentos que puedan ser beneficiosos para nuestro cerebro? Bueno, comer, bueno, o sea, a ver, hay como dos principios, o sea, esto no hay ningún superalimento, ¿eh? Hay dos principios muy básicos. Uno es saber que el cerebro es agua y grasa. Entonces, de hecho, cuando estudias, hay libros muy interesantes sobre por qué los cerebros de los seres humanos son más grandes que el de otros tipos de, eh, siempre me equivoco al decir, pues primates o especies no parecidas a la nuestra. Cuando el cerebro gasta muchos recursos y lo que cuesta mantenerlo, ¿no? Y es porque hay momentos en la historia en la que empezamos a comer más animales, empezamos a comer de los ríos. Hay un libro muy famoso de un autor hay un libro que se llama La cadera de Eva. Pues todos los libros de ese autor son súper interesantes y explican estas cosas, ¿no? Cómo la dieta empezó a cambiar, cómo empezó, o sea, la evolución del cerebro, ¿no? Entonces te das cuenta que las grasas y ciertos tipos de alimentos como, pues eso, las grasas, los huevos, eh, pues los pescados, son alimentos súper necesarios y para mantener un cerebro sano en general. De hecho, tío, la gente que compite en pruebas de memoria y de concentración y tal,
hacen como al igual que los culturistas preparan su dieta para el día de la competición, los culturistas de la mente, del cerebro, cambian su dieta para que el día de la competición, cuando tienen un segundo para mirar no sé cuántas letras, las conexiones neuronales viajen a la velocidad más rápida posible. Y eso se consigue cuando cuidas el cerebro de esta manera. Y, y luego la otra es, tío, comer alimentos nutritivos. O sea, y ya, o sea, no, lo menos procesados y el menos azúcar que puedas y punto. O sea, y ya está. O sea, comer muchas verduras, frutas, frutos secos, pero bueno, sobre todo cosas que tengan nutrientes y no complicarse mucho más. Son como los dos principios que tengo yo. Totalmente. Me ha parecido muy curioso el tema de no sabía ni tenía ni idea de las personas que competían en estas pruebas de memoria o de alto rendimiento cognitivo, que se preparen su dieta cual culturista el día de la competición. Bueno, para el día de la competición. Me ha parecido súper, súper curioso. No sabía nada O sea, al respecto. mira, pasa una cosa. Esto es muy básico, ¿vale? O sea, igual no se entiende, pero la velocidad a la que va ¿cómo se llama, tío? No la sinapsis. Bueno, las conexiones neuronales, ¿vale? Es que ahora no me sale el Sí. nombre. Es una corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica necesita una diferencia de potencial eléctrico entre fuera de las neuronas y dentro de las neuronas. Esto da igual, lo podéis buscar en YouTube porque lo vais a entender mejor. ¿Qué hace que vaya más rápido la conexión por los axones, que son la parte de las neuronas que son tan largas? Eh, son unos recubrimientos que se llaman de mielina. Y la mielina es grasa. Cuanto mayor sea el recubrimiento y de más calidad, más es la diferencia de potencial y por tanto más rápido viaja la electricidad por las neuronas. Y esto es lo que hacen esta gente. Brutal, Esto no se hace un brutal. día para otro, evidentemente. Esto son muchos días, ¿no? Muchas semanas, meses y tal. Claro, claro. Igual que cuando hablamos de los culturistas, supongo que igual requiere mucha disciplina, mucho tiempo y bueno, y buenos hábitos. Hablando de buenos hábitos, ¿tú tienes alguna manera o podrías dar algún consejo para personas que quieran adquirir buenos hábitos? Es decir, quiero meter un hábito nuevo en mi día a día, ¿cómo lo hago? O tú, ¿cómo lo haces cuando dices, ostras, quiero añadir algún hábito nuevo? Vale. Bueno, o sea, yo creo que esto tiene una parte de entender bien qué son los hábitos y luego otra parte de probar, ¿vale? Pero hay como un primer paso básico y es que tú normalmente mantienes un hábito en tanto que tú te transformas en lo que estás intentando conseguir. En el sentido de, yo por ejemplo, no intento conseguir 10.000 visitas al mes en mi blog. Mi objetivo no es ese, mi objetivo es escribir 100 artículos. Porque yo quiero ser escritor, ¿sabes? O sea, es mi tipo de identidad al que yo aspiro. Y ese es mi objetivo real, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos objetivos de hábitos que queremos conseguir, confundimos las métricas con el objetivo. Y hay que intentar ver qué es realmente en lo que tú quieres convertirte. Entonces, ese es el primer paso. Y a partir de ahí, pues, una cosa que es muy útil es darse cuenta de, por ejemplo, cuando tú mides las cosas, las haces conscientes. Cuando las haces conscientes, sabes que en los días que estés en piloto automático, las vas a tener ahí delante. Y además te permite tomar medidas. Por ejemplo, si vas al gimnasio y apuntas en un cuaderno los ejercicios que vas haciendo, los que no, tus sensaciones, aparte que es muy, o sea, aunque veas que hay un puto friki en el gimnasio con una libreta, eh, mola, tío, cuando vas con un papel y el lápiz, o sea, cuando estás ahí escribiendo, luego ver eso, la libreta después de meses, mola muchísimo. Y además que te permite ser muy consciente de lo que haces, te acuerdas de lo que has hecho, eres muy consciente de tu progreso. Eso motiva, ¿sabes? En general, o sea, esto con el entrenamiento, con tus sensaciones al dormir, tus horas al dormir, con el número de minutos que has meditado, con todo, cualquier hábito, eh, como quieras, ¿vale? Y luego hay otra cosa, como el tercer paso, que sería intentarlo ponerlo fácil. Hay una frase, tío, que es brutal. Eh, Ahí, que la tengo por aquí guardada. La tenía por aquí en una nota. Un segundo. Es que había una frase que era perfecta para esto. Ah, sí. Dice,
Es una frase que no me acuerdo de la persona que la dijo, que sé que es famosa, es un científico famoso, creo. Ya, los genes cargan el arma, pero el ambiente aprieta el gatillo. Los hábitos son esto, ¿vale? Son el ambiente donde estamos. Entonces, si tú quieres ir a entrenar siempre, yo lo que hago es dejo ahí la mochila con la rueda abdominal, con las bandas elásticas y está ahí en el suelo con la ropa. Entonces, lo veo siempre. Y es más fácil que en cualquier momento me mueva y tal, y que aparte de los beneficios de eso, durante todo el día, además es más fácil que lo vea y vaya al gimnasio. Lo dejo ahí fuera, visible, ¿sabes? Es decir, creo menos fricción entre el hábito y el ambiente. Entonces, a los malos hábitos hay que crearles fricción y a los buenos hábitos haces fácil, de la manera que se te ocurra, ¿no? Pues un poco así. Son como los 3 pasos. Claro, claro, no, no, totalmente. Y muy interesante que la gente atienda al tema, que creo que el más importante, yo creo que incluso más importante que eso, que ponértelo fácil, que también es importante para accionar el buen hábito, es el tema de la identidad que has comentado, que la persona se sienta o se sienta identificada con esa persona que tiene el hábito que quiere adquirir. Si quiere ir a entrenar, no va a conseguir si se sigue identificando con la persona que es vaga o con la persona que no hace nada o con la persona que no entrena o que es fiestera o que duerme hasta tarde o lo que sea, sino que se identifique con una persona, incluso podría ser, y a mí me ha resultado útil a veces, ¿no? Que con alguien que tú admires en ese punto, que te identifiques con esa persona y cuando te salga alguna, que me acuerdo que lo comentamos otro día también, cuando te salga alguna duda al respecto, pensar, ¿qué haría esa persona en Mm. este, ¿sabes? O sea, modelar a alguien en algún ámbito, porque puedes modelar a una persona para el entrenamiento y a otra persona para la lectura o cualquier otra cosa. Pues una cosa, eso, que dices útil de la identidad es preguntarte, ostras, si estás en una circunstancia que no te habías visto envuelto, ¿qué haría esa persona o qué crees tú que haría esa persona y qué decisión tomaría? Entonces, de esta Mm. manera te vas cada vez más identificando con esa persona y creas tu identidad en base a eso. Y al final ya, cuando lo has repetido muchas veces, el ir a entrenar y llevas 2 años sin saltarte ningún entrenamiento, ya te consideras una persona deportista, no te consideras un vago o una persona que no hace deporte. Entonces eso es muy, muy, muy importante y muy guay que lo hayas comentado. Y nada, también has comentado por encima, que era la siguiente pregunta, el cómo harías para quitar un mal hábito. Has comentado ponerle fricción, ponértelo complicado y algún consejo más al respecto. Eh, bueno, esto daría para una Biblia entera, pero o sea, normalmente eh, yo creo que es importante ser lo que hablamos al principio, de ser muy consciente de cómo te hace sentir algo. Porque cuando eres consciente de eso, o sea, en el momento en el que te quieres distraer, te distraes por el malestar que sientes del aburrimiento de lo que sea. ¿Vale? En el momento en el que te das un atracón, es por lo mismo. El cuerpo está, o sea, el cerebro está todo el rato como aproximándose al placer o alejándose del malestar, más o menos. Y, y cuando tú eres capaz de parar en ese instante, mirarte, describirlo, lo haces consciente. Y al ser más consciente de eso, eres capaz de aplicar un razonamiento pues, más intelectual, no sé cómo decirlo, y ser capaz de dirigirte ante esos impulsos de malos hábitos. Em, y casi cualquier cosa, tío, que tenga una recompensa es potencialmente adictivo. Es un mal hábito. Cualquier cosa, un café mismamente. O, o yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Eh, entonces, creo que es importante ser muy consciente de que dispara que hagas ciertas acciones o las dejes de hacer. Este ejercicio, escribí un artículo además de esto que se llamaba. ¿Cómo se llama esto, tío? Había una técnica del mindfulness que se utilizaba para personas con bipolaridad. No me acuerdo el nombre, pero bueno, básicamente eran 3 pasos. Bueno, en realidad esto tiene mucha más ciencia psicológica, pero eran 3 pasos en concreto este de eh, observar lo que estás sintiendo, describirlo, ¿vale? O sea, escribirlo literal en un papel o mentalmente y luego tomar acción. Normalmente, mira, hay una cosa que le pasa a muchas personas que dicen, Buah, es que yo trabajo, entreno, no sé qué tal, hago todo, tío, pero luego no duermo. Tío, luego se hacen las 12:30, no sé qué, la 1:30, y no me duermo, tío, y soy gilipollas. Y sé que debería dormir, pero no duermo. ¿Por qué es eso? Porque cuando estás tan cansado, ha pasado todo el día,
tu capacidad, o sea, tú estás más manejado por tu cerebro emocional que el racional. Y es más necesario en ese momento pasar más tiempo racionalizando, o sea, haciendo consciente esa emoción. Que si, por ejemplo, es por la mañana, que esa transición es mucho más rápida, ¿sabes? Por la mañana no te das un atracón. Normalmente, no sé que te das un problema grave, es más fácil decir, vale, no quiero, ¿sabes? Lo ves, no quiero hacerlo. Por la noche es más difícil porque estás más fatigado. Y la fatiga cambia como totalmente la motivación que tiene tu sistema nervioso hacia ciertas cosas. Así que, bueno, me he enrollado, pero que básicamente es que te escuches un poco cuáles son tus sensaciones del cuerpo. Primero, decirte que te puedes enrollar lo que quieras, que es súper interesante y yo y seguramente muchas personas nos quedamos embobados de lo que explicas. Hablando de esto que has dicho, de que cualquier cosa que te dé placer es potencialmente adictivo, me ha recordado que te lo quería preguntar antes, cuando has comentado que por las mañanas tomabas el café descafeinado y que por condicionamiento clásico decías que te despertabas. ¿Por qué lo tomas descafeinado? Bueno, Quería depende, o sea, preguntarte. hay veces que hago descargas y hay veces que no. Ah, vale. Eh, Vale, vale, vale. o sea, yo sé que mi cuerpo necesita un tiempo de despertarse. Aprovecho y ya estoy moviendo un poco, paseando y demás. Cuando vuelvo, pues ya estoy despierto. Más escucho música y tal. Entonces ahí ya tomo el café. Pero a veces lo dejo hecho o me hago un descafeinado y luego me lo echo donde el café. Pero intento que cuando Vale. me despierto, nada más me despierto, no sea cafeína. Por esos ritmos naturales que Ahí, son necesarios. exacto, ahí era donde quería llegar un poco para que explicaras un poco esto, de por qué quizás no es buena idea o la mejor idea tomar cafeína o café con cafeína al recién levantarte. Em, vale, tu organismo, tu cerebro, señaliza la fatiga con ciertos metabolitos y ciertos neurotransmisores, creo también. Y, y los ritmos se basan en eso. Eh, los ritmos de todo el resto de hormonas, de mecanismos fisiológicos y tal. Entonces, por la mañana, dejar tiempo que ese cortisol vaya subiendo de forma natural, ese nivel de dopamina, bueno, en general de cosas que te llevan un poco más a la acción, creo que es importante. Y porque si no, estás condicionando a que la cafeína forma parte de ese despertar y el día que no la tengas, vas a estar en un estado de fatiga jodido. Entonces creo que es bueno saber que no educar al cuerpo, sino no malcriarlo, por así decirlo. No malcriar esos ritmos de despertar por la mañana. Una vez ya estás despertado, ahí si tomas cafeína eh, y no va a pasar nada. Pero tu cuerpo tiene que ser capaz de detectar que esos niveles de neurotransmisores el solo y más cosas. Eh, que son los mismos sensores que detectan la fatiga por la noche, de esos metabolitos que se han ido eh, quedando en el cerebro que señalizan que has acumulado cierta fatiga y te lleva a dormir, ¿no? Es lo que se llama presión del sueño. Pues eso por Sí, la mañana tiene que ser tu cerebro capaz de darse cuenta que no hay de esos metabolitos. Es para que nos entendamos, ¿no? sí, sí, sí. O sea, creo que es más complejo, pero básicamente es eso. Lo que hace la cafeína, o sea, la cafeína es un inhibidor de la recaptación de la adenosina y la adenosina es un metabolito que señaliza la fatiga. Entonces, lo que quieres es que tu cerebro sea capaz de darse cuenta que no hay adenosina, entre otras cosas. Exacto. Pues muy interesante esto, comentar que lo de malcriar al cuerpo me ha parecido una analogía, por así decirlo, muy, muy buena, de que al darle cafeína lo estamos como malcriando y luego por sí solo, cuando nos falte, quizás el cuerpo no sabe despertarse de la manera más adecuada o por sí solo. Hablando de rutinas, del descanso y todo esto, ¿Pablo Castañeda hace siesta? Sí, siempre, siempre. Yo trabajo en casa y es una suerte. Yo siempre he hecho siesta desde que la descubrí a los 8 años o así, que me tiraron un día a dormir, me dijeron, todos a dormir. Me tiré a dormir y cuando me levanté pensé, esto es la gloria, porque no me echaba siesta nunca. Bueno, sí me la había echado cuando era un bebé, pero no me acordaba, ¿no? Y desde entonces siempre que puedo me echo la siesta. Eh,
O sea, antes cuando, por ejemplo, estaba en el instituto y tal, o en la universidad, eh, bueno, o sea, la siesta es bastante genética en general, ¿no? O sea, el nivel de profundidad que llegas de sueño cuando te echas la siesta y la necesidad que tienes. Hay personas que si se duermen la siesta se quedan a medio aturdidas y en general no les gusta, ¿no? Y bueno, digamos que esos ritmos más ultradianos, que son menos por debajo de las 24 horas, son diferentes a otras personas, como en mi caso, ¿no? Que si tengo una bajada en la actividad en el que mi cuerpo está diciendo descansa y luego sigues, ¿no? Bueno, esto está estudiado en un montón de tribus y en animales. eh, que, por ejemplo, en verano tendemos a echarnos más la siesta que, por ejemplo, en invierno. Bueno, eso tiene como un montón de causas de cómo expulsar el calor y un montón de cosas. Pero yo lo hago porque esa siesta de 20 minutos máximo te permite llegar a fases del sueño no muy profundas que tienen beneficios a nivel de memoria, a nivel de estrés, que te permiten restaurarte para continuar con el día, pero no impactar en el sueño, ¿sabes? Esa es la cosa. Esto lo llaman las power naps, ¿sabes? Como cuando eres capaz de echarte la siesta perfecta, pues sí, sí. O sea, es súper recomendable. Además, hay estudios en empresas que tienen habitaciones de siestas y tal. Y ojalá, tío, ojalá en el instituto, ojalá en muchos sitios hubieran cuartos para estas cosas. Es casi imposible, ¿no? Pero bueno, ojalá. Yo en mi caso trabajo desde casa y lo hago, así que tengo bastante suerte. Un privilegiado. No, pero sí que es cierto que quería esto, quería comentar por encima el tema de las siestas, porque también está muy estigmatizado, igual que la gente que se despierta un poco más tarde, el tema de que el que echa la siesta, pues es que es un vago, que tiene mucho tiempo libre, y quizás una siesta bien hecha y con sentido da más productividad y más energía para que seas capaz de hacer más cosas durante el día y mejor hechas. Sí, porque tú cuando te vas a dormir, ¿vale? Hay dos, o sea, tu cerebro va pasando por distintas fases que lo que hacen es alejarte de la vigilia, ¿vale? Digamos, la vigilia es esto, es un estado del cerebro en el que tu conjunto de mecanismos fisiológicos y de neurotransmisores y de todo están más cerca de estar atento, de estar concentrado, etcétera, ¿no? De hacer cosas. Y luego está el estado de reposo, que es como todo lo contrario, tu cerebro ha desconectado, está restaurándose y tal, ¿no? Entonces, la siesta te permite ir llegando a cierto estado de reposo, pero en el que el cerebro sigue estando cerca de la vigilia. Entonces, cuando te despiertas y pasan 20 minutos, puedes volver rápido a esa actividad y tener ciertos beneficios, ¿vale? Y se ha visto que bajan bastante la presión arterial, los niveles de estrés, toda esa maraña de mierdas que tienes en la cabeza del día de tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, se me ha olvidado no sé qué, todo eso te lo quitas y vuelves a empezar de cero, es como hacer restart. Y, y sobre todo cuando estudias, creo que es muy importante. Yo siempre que he estudiado me he hecho la siesta. Es que hay estudios donde se ve que las personas que se echan siesta memorizan más palabras y, bueno, hay más ejemplos, ¿vale? Eh, y lo hago por todo eso, por todos esos beneficios. Y es que al final también es un poco un entrenamiento. Si no has hecho nunca, se te hace raro. Tienes ganas de dormir mucho más. Pero cuando acostumbras a ese ritmo, ¿vale? Luego es más fácil. 20 minutos, pum, pum, y te despiertas y ya está. O No, sea, no, es muy, por muy eso. interesante. Muy interesante y comentar también eso, matizar que despertarse tarde o más tarde, según a qué personas, puede ser beneficioso, echarse la siesta también y puede ayudar con la productividad, pero que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Porque habrá personas que quizás no hacen mucha cosa en su día a día y se levantan a las tantas y encima se echan una siesta de 3 horas, que tampoco utilicen esto como excusa de decir, ah, no, han dicho que la siesta es buena, pues me pongo a dormir y ya no me levanto hasta el día siguiente, ¿no? Que ni tanto ni tan calvo. Justo. Volviendo al tema de los libros, si tuvieras la oportunidad de llevarte un libro a una isla desierta, lo típico que se dice, ¿cuál sería? O si no es un libro, también puedes decir varios, pero ¿qué libros serían y por qué? Hostia, qué pregunta, tío. Estoy mirando a ver si encuentro alguno. ¿Qué libro me llevaría? Tío, me llevaría un libro de filosofía, yo creo. Porque si estás en una isla desierta te vuelves loco. Eh, Mira, me llevaría un libro de Justin Gardner, que es un escritor noruego que escribe sobre filosofía con libros que parecen un poco para niños, pero son bastante interesantes. Hay uno que escribió que se llama El mundo de Sofía, que es como...
las historias que tiene una niña, ¿no? Como conociendo a distintos filósofos de la historia. Está súper chulo. Pero es que luego tiene otros, tío. Tiene otros. Tiene uno que se llama La joven de las naranjas. Tío, me llevaría algún libro de estos sobre filosofía, yo creo. Y bueno, a ver, no he leído mucho sobre filosofía, pero en general cualquier libro de filosofía me lo llevaría. Si tuviera que llevarme uno o dos. Y estoy pensando. Creo que sí, creo que eso. ¿Y tienes algún libro de estos que te haya hecho un clic, ¿no? Casi todo el mundo tiene un libro que antes de leerlo y después es otra persona. ¿Cuál ha Sí. sido el tuyo? Hay un libro de un autor que se llama Robert Greene, que escribió un libro que se llama Los 48 leyes del poder. Las 48 leyes del Sí. poder creo que se llama. Vale, pues tiene otro que se llama Maestría. En ese libro estudia a todos los grandes científicos, artistas, filósofos, grandes mentes de la historia, e intenta descifrar el, qué es el talento y qué es la práctica deliberada. Esa es cómo funcionan estas personas que ponen tantas horas en campos del conocimiento y campos prácticos y que acaban siendo los mejores de la historia, ¿no? Eh, y lo desgrana en absoluto, o sea, desde cómo encontrar tus inclinaciones más primarias hasta cómo buscar esos mentores que te aproximen hacia ese talento o esos talentos que puedes desarrollar. Y ese fue el libro que me hizo un cambio de chip total, porque fue cuando me di cuenta de que yo no era una persona sin más, sino que tenía la capacidad, o sea, me dio ganas de vivir, fue un libro que cada vez que leía una página era como, ojalá se pare el tiempo. Y me inspiró muchísimo, además te da muchísimas claves, es un libro grande, es un libro largo, pero bueno, ese libro me cambió totalmente. Qué guay, mira que lo tenía pendiente y ahora al decirme esto me han entrado muchas ganas de cogerlo. Así que, no, no, súper, súper guay. Hablando de todo esto, también si pudieras hablar con tu yo de 18 años, que es justo ahí cuando entras ya en la mayoría de edad, que quizás tienes un poco más de autonomía, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Hostia. Eh, vale. Pues yo le diría que fuera auténtico. Yo creo que hace falta autenticidad en el mundo. Tendemos a quedarnos o sea, con los esquemas del mundo de otras personas y lo que escuchamos. Hay gente que es un papagayo de lo que escucha en la televisión, tío. No tienen ni puta idea de la vida en general, ni nadie sabe nada. Pero hay gente que basa su autoestima en repetir lo que escucha y nunca desarrolla lo que puede ser y lo que le gusta o lo que ha pensado alguna vez. Nunca es crítico. Y yo creo que hace falta esa autenticidad, tío, de saber dirigir las velas, ¿no? Del barco y creo que le diría eso, que tome las decisiones en base a eso. Y, y sí, no sé si le diría algo más, yo creo que sí. Bueno, le diría más cosas, ¿eh? O sea, pero también hay una cosa, tío, y esto lo hablaba una vez con una amiga mía, bueno, amiga que es más mayor que yo. Eh, Estábamos en un evento, ¿vale? Y habían venido varios chicos más jóvenes que yo y están hablando sobre la universidad, la educación y demás, ¿no? Y entonces yo le decía, ya, pero ¿por qué no hablamos con ellos y les decimos que hay cosas que se pueden evitar y que no sé, ¿sabes? Que aprendan y que vean que hay pasos que pueden dar antes, que no tienen por qué esperar a que a acabar la universidad, un montón de cosas, ¿no? Y me decía, ya, pero es que tú tienes que dejar que la gente se dé hostias y que la gente aprenda por sí misma, porque si no, nunca integras esos fallos. Entonces, no tengo tan claro le fuese a decir muchas más cosas a mí, yo de 20 años o de 18 o los que sean. Porque, tío, al final es como cuando llegas a un... O sea, no hay nadie, tío, que haya tenido éxito y no haya pasado por fases de mierda, ¿sabes? No haya tenido un pasado complicado. Entonces, hay cosas que tienes que pasar. No le diría nada por eso, porque hay que pasar esas... que a veces es simplemente saber esforzarse más. Pero bueno, sí que le diría que no tome decisiones en base
al criterio de otros, yo creo. Intentes aprender y ya está, pero... Claro. mm. Y lo que comentabas de la televisión, no quedarse con lo superficial, ¿no? De las noticias, de Twitter, de todo esto, y quizás ir un paso más allá de lo que nos cuentan a la realidad, hay un tramo muy grande. Sí, porque, o sea, claro, pues cuando estudias el cerebro te das cuenta de que tú formas tu realidad y tus conocimientos y tus conductas y todo lo que hay ahí dentro en base a lo que vas percibiendo. ¿Vale? Si hay cosas que no percibes, no construyes sobre ellas, porque la memoria es constructiva. Entonces, si tu input, esto es que es literal, es como casi como una ecuación, tío. Si tu input son noticias, 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 televisión, 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 tus pensamientos, tu forma de, tus creencias, todo se va a ir montando como pequeños ladrillos que le vas mandando, ¿no? Eh, entonces, tienes que entender que si quieres llegar a sitios diferentes, tienes que tener información distinta o realidades distintas o experiencias distintas que le permitan a tu sistema nervioso cambiar, porque si no es imposible, básicamente. Entonces, eh, si estás todo el día viendo la televisión, pues si haces lo de siempre, te va a pasar lo de siempre. O sea, y es que eso tiene base neurocientífica, vaya, o sea, no... Totalmente. Y hablando de los consejos que le darías a tu yo más joven, ¿sabrías decir, si te viene, cuál es el mejor consejo que te han dado alguna vez? eh, no lo sé, pero bueno, te podría... Mira, hay uno, no sé si es un consejo, creo que sí, pero lo hablamos el otro día tú y yo, que tus proyectos personales y en general tus éxitos, ¿no? Hacia dónde quieres ir, solo llegas hasta el punto al que llega tu desarrollo personal. Si, si yo ahora mismo a ti te doy una empresa de 100.000 empleados, eh, igual te vuelves loco. Pero a un Jeff Bezos, pues no, porque ha llevado su desarrollo en ciertas cosas hasta aquí arriba, ¿sabes? Y es capaz de tener esos éxitos, llámalo como quieras. Y cuando entiendes eso, sabes que o estás en constante progreso o nunca llegas a ciertos sitios. Y es una tontería, pero es como pasar de un pensamiento más rígido de hay gente que consigue cosas por lo que sea, por suerte o por circunstancias, y yo me voy a mantener aquí. Y no, puedes llegar hacia donde, ¿sabes? Puedes apuntar a la luna, y igual te quedas en el cielo, pero tío, has llegado al cielo, ¿sabes? Pues ese fue un consejo que me cambió. Totalmente y muy, muy, muy buen consejo. Que realmente, así superficialmente, si te quedas con la frase dices, vale, ¿no? Pero cuando le das una vuelta y te paras a pensar, dices, hostia, tiene todo el sentido y es totalmente aplicable. Hablando también que has comentado esto del éxito, para ti, ¿qué es el éxito para ti? Pues, mira, tío, yo creo que esta es una pregunta que me hacía antes bastante. Ahora la verdad que no, pero yo te diría que para mí el éxito es ir progresando todos los días. Y lo tengo muy relacionado a ese concepto de excelencia, ¿sabes? De, sí, de intentar eh, ser consciente de que tus acciones van conduciendo tu vida hacia una dirección o hacia otra. Y para mí, tío, el éxito es saber que deja un legado en el mundo. Y ya está. O sea, es como, si lo piensas, de todos los seres humanos que han habido y de todos los que van a haber, tú no eres nada. Y si ya lo comparas con el universo, alucinas, ¿no? Eh, nadie se va a acordar de ti. Absolutamente nadie. Quizás ahora con internet tienes más suerte, ¿no? Porque te pueden buscar en Google, pero sí puedes dejar algo, tío. Puedes dejar cosas, migas de pan o pequeñas cosillas que luego a otros les sirvan para seguir viviendo mejor y haciendo otras cosas. Y, y para mí ese es el éxito, ser capaz de dejar un legado.
Dejar un legado, eso, que requiere toda una vida, ¿no? Como que el que dice que se dice rápido, pero tiene su qué. También haciendo este tipo de preguntas, para ti, ¿qué es la felicidad? Pues, mira, para mí la felicidad yo creo que es eh, saber dirigir tu atención para seleccionar las cosas positivas. Tú tienes que saber que tu cerebro necesita una serie de X cosas, de cuidados, por así decirlo, para ser feliz. Y en función de cómo modules tu atención y decidas cosas, pues vas a conseguir ser más feliz o no. Tu cerebro necesita tener buenas relaciones sociales, saber que un día quieres mandar un meme y sabes a quién mandárselo, si no estás un poco jodido. Si no sabes a quién le mandas el meme, te sientes un poco solo y eso es una mierda. También necesita que hagas deporte, que te muevas y que comas bien, pero también necesita que tengas ciertos objetivos y propósitos, eh, que trasciendas con algo, ¿vale? Que en mi caso es esto, es dejar un legado a cada uno, pues, lo que sea. Eh, Tener placer, desarrollar tu sexualidad. Mm, mm, son distintas cosas que necesita el cerebro. Y tu tarea es saber seleccionar qué cosas dices que sí, qué cosas dices que no. Si decides estar 2 putas horas todos los días en Instagram y comiendo basura como un retrasado, o, o sabes que puedes cortar eso y ponerte a leer un poco, ¿sabes? Eh, Son pequeñas decisiones, ¿sabes? Pero igual un libro te saca una idea que te lleva a otro libro, que te lleva a otra identidad, ¿sabes? Que te lleva a saber tomar mejores decisiones. Para mí la felicidad yo creo que es un poco saber dónde trabajar en concreto. Exacto. Es que quería preguntarte esto porque más o menos sabía por dónde iba a ir tu respuesta, me la podía imaginar. Y me parece interesante comentarlo, porque hay personas que creen que la felicidad está en estar en la playa tumbado, comiendo su comida preferida todos los días o lo que le apetezca, levantándose a la hora que quiera todos los días y haciendo placeres hedónicos, por así decirlo, en cada momento lo que le venga encima, ¿no? Y realmente, esto, a ver, a veces me gusta, porque cuando hablo de según qué cosas, sí que es cierto que me gustaría, pues, estar ahí, ¿no? Y tampoco puedo decir a la gente que ser millonario no da la felicidad porque no lo soy, entonces queda peor, ¿no? De decirlo desde este punto de vista. Si lo fuera, pues quedaría quizás mejor. Pero realmente, cuando estudias el cerebro y estudias todo esto, te das cuenta de que por ese camino seguramente nadie es feliz a largo plazo. A corto plazo sí, una semana puede ser súper feliz, pero luego te va a pasar factura y te va a entrar más infelicidad que felicidad si sigues por ese camino de hacer lo que te dé la gana del placer hedónico en cada momento. Justo. Y luego hay un concepto muy interesante y es, tú también que has estudiado el cerebro, te das cuenta que casi todas las conductas y decisiones que tomamos son aprendizajes. La gente asocia aprendizaje a leer un libro, adquirir conocimiento, o sea, como si fuese un algoritmo, ¿sabes? Uy, te lo descargas en la mente. Y un aprendizaje es cómo vas reforzando eh, ciertos disparadores hacia ciertas conductas, por así decirlo, que cosas, pues como lo del perro de Pavlov, ¿no? Cuando suena la campanita, ese cerebro de ese perro ha automatizado, ha creado esas conexiones, esos aprendizajes de babear, de, ¿sabes?, de anticipar eh, eh, pues la comida, ¿no? En este caso. La felicidad quizás se parece un poco a eso, ¿no? Sabes dónde diriges el aprendizaje de tu cerebro para ir anticipando esas cosas que sabes que son buenas. Algo así. Totalmente, totalmente. Hablando de todo esto y dejándolo a un lado, hay una cosa a día de hoy que todo el mundo tiene y está presente, que son las redes sociales. Y parece que no tenga nada que ver, ¿no? Con neurociencia, con el cerebro, etcétera. Pero ¿tú qué opinas de las redes sociales, del uso que se le da, los peligros, etcétera? Pues bueno, a ver, yo creo que las redes sociales son una herramienta muy potente porque te permiten llegar a muchas personas y
y expandir un mensaje y transformar la vida de mucha gente, ¿no? Y creo que eso es muy positivo. Pero como herramienta también tiene cosas malas y se ha metido en la sociedad y en el día a día de la gente de forma demasiado rápida, ¿no? Hasta el punto que creo que en Reino Unido iban creo que Instagram, no sé si lo he leído antes y tal, pero va a cambiar el modelo o sea, cómo es la red social, la aplicación, en gente de menos de 13 años, para que la experiencia sea otra y entiendo que sea menos impulsiva y adictiva, ¿no? Aunque yo creo que no es adictivo la red social como tal, sino el malestar que te genera a ti una serie de circunstancias que te hacen buscar alternativas, que en este caso una de ellas es Instagram o lo que sea. O sea, para mí es una herramienta muy potente y que además te permite conocer a muchas cosas que se están haciendo, abrir tu curiosidad. No sé, me parece genial, o sea, me parece un invento brutal. Eh, pero bueno, o sea, también es verdad que eh, hay mucha gente que deja su autoestima en este tipo de cosas. Y no sé, no sé. No, o sea, me preocupa bastante el tema de las redes sociales. Y creo que en general debería haber un poco se debería avanzar un poco más en cómo es el diseño de las aplicaciones, porque se hace mucha ingeniería de, de experiencia de usuario para que sea lo más fácil posible y requiera menos esfuerzo cognitivo hacer todas esas acciones y por tanto sean más manipulables para las personas. Perdona, ¿eh? Y creo que se debería dar como algún tipo de paso para regular eso de alguna manera o cambiar ese tipo de aplicaciones, no lo sé. Pero, pero yo creo que es una herramienta brutal, honestamente. Y además, una cosa que yo veo es que en personas más mayores, que son menos potencialmente menos manipulables por esto, tienen la capacidad de mantener una red de contactos y de amistades muy grande que quizás de otra manera no serían capaces de tener. Y creo que eso también es muy positivo, sobre todo perdona, cuando llegas a cierta edad, que tu cerebro busca eso. No, perdón, no sé qué me pasa. No te preocupes. Tengo algo aquí. Pero sí, sí, o sea, yo creo que las redes sociales cuando eres mayor es más positivo que antes. Totalmente. Y nada, simplemente eso, comentar también un poco el tema de que quizás las redes sociales explotan nuestro sistema de recompensas y de los más jóvenes y puede alterar el funcionamiento neuronal o el sistema de recompensas de personas que aún no tienen el cerebro desarrollado por completo Hmm. y que luego su experiencia normal en la vida, ¿no? Como si eso, como si estás comiendo ultraprocesados habitualmente desde pequeño y luego intentas vivir sin ellos, tu experiencia no va a ser la misma con la comida real que si has partido de comiendo comida real desde pequeño y sabes cuál es su sabor y tu cerebro está adecuado a ese sistema de recompensas de la comida normal y corriente, ¿no? Hmm. Ya casi para acabar, em, ¿cómo consigues tú hacer las cosas los días? Porque claro, tú has comentado que escribes todos los días, que entrenas todos los días o todos los que puedes, que lees, te formas, trabajas. Los días que estás más desmotivado, ¿cómo consigues tirar adelante? ¿Cómo consigues conseguir esa motivación? ¿O qué nos podrías decir de todo esto? Mira, hay una frase de una persona que admiro bastante, que es Carlos Sainz. Carlos Sainz, el piloto de rallies, ¿vale? Que decía que una persona es invencible, creo que es algo así, ¿eh? Una persona es invencible cuando trabaja con la ilusión de un niño. Y siempre intento como cavar un poco, ¿sabes? Y encontrar esa ilusión. Que a veces es preguntándote por qué y otras veces es simplemente escuchándote un poco. Y intento buscar eso, tío, porque eso te da muchas fuerzas y saber que todo tiene muchísimo trabajo, pero ese trabajo con esa ilusión es como esas dos variables de la ecuación hacen que todo sea mucho más satisfactorio. Y, em, y luego también hay otra cosa y es, normalmente
o sea, es normal sentirse así y también aquí me ayuda mucho leer cosas sobre estoicismo y tal, de ser capaz de desapegarte de tus emociones más inmediatas y de verte en tercera persona, ¿no? Que es lo que llaman distanciamiento cognitivo y, y darte cuenta que esas cosas, hay momentos difíciles. Por ejemplo, cuando llueve nadie quiere ir al gimnasio. Tú ese día también tampoco quieres ir, pero es el momento en el que tienes que aplicar ese tipo de herramientas más estoicas, distanciarte y darte cuenta que son esos días los que marcan la diferencia, ¿sabes? No solo Ujú. respecto a los demás, a los resultados que tú consigas respecto a otros, sino a cómo vas formando tus hábitos. A que cuando llueve, tú vas al gimnasio, ¿sabes? Independientemente de que te dé pereza. A que te acostumbras a que no pasa nada que tengas esa pereza, vas. Y buscas estrategias y alternativas, ¿sabes? Vale, igual no entreno el entrenamiento que tenía planificado, pero camino 10.000 pasos, ¿sabes? Es una alternativa. No es, bueno, es mejor que estar parado, pero, coño, 10.000 pasos, bueno, me pongo un podcast, una canción, sí que los hago. Y una vez ya llevas 5.000 o 2.000 o los que sean, ya estás lejos de casa, al final ya los haces, ¿sabes? Eh, entonces, o sea, no siempre soy masoca en el sentido de hay que hacerlo por cojones. Cuando veo que no doy, ¿sabes? Que ni la ilusión ni nada de nada funciona, ni el distanciamiento ni nada, pues busco alternativas, ¿sabes? Pero siempre hay un plan. Siempre hay un plan porque si no, no lo haces. Eh, y bueno, en mi caso, también sí que es verdad que yo me organizo normalmente con un objetivo al día. Y ese objetivo es lo importante de verdad. Entonces, eso es como lo innegociable, lo que intento hacer siempre. Y bueno, los días que me da más pereza o me cuesta mucho menos, sé que solo es esa cosa, ¿sabes? Y que los días que tengo motivación y demás, hago más. Entonces, bueno, pues sé que ese día he hecho eso. Y también te sientes más, te calmas un poco más, ¿sabes? Que no siempre eres igual de productivo. También aceptas un poco todo eso, todas esas oscilaciones que son súper normales, ¿sabes? Es un conjunto de cosas, tío. Pero bueno, volviendo a lo primero, eh, mm, y casi acordándome de una cosa que decía Steve Jobs, ¿no? De si tú llevas un día y te miras al espejo y no le ves sentido a las cosas, te sientes mal, desmotivado, dices, bueno, si llega el segundo día y es lo mismo, o bueno, si llevas una semana, dices, hostia, te tienes que preguntar por qué no. Y en mi caso es así, tío. Si veo que esa ilusión de niño no está, hostia, tienes que tomar decisiones, tienes que cortar cosas, porque vas en mal camino. O sea, creo que es normal sentirse desmotivado, pero no siempre. Totalmente, totalmente y genial que hayas comentado primero el tema este de decir, o sea, tener un plan B, ¿sabes? De, vale, no hago esto, pero bueno, permitirte cierta flexibilidad, pero no permitirte el no hacer nada, quizás en vez de hacer 10 hacer 5 o hacer 4 que siempre va a sumar más que hacer cero. Y teniendo ese plan B, pues seguramente luego te dé incluso más ganas o te venga la motivación una vez ya estás ahí, ¿no? Que a veces la desmotivación es el momento inicial, esa fricción, pero una vez ya estás en ese sitio diciendo, venga, voy a caminar solo un poquito, una vez ya has hecho ese poquito, ya luego dices, pues no me importa ya acabar lo que tenía que hacer y seguir haciéndolo. Así que, no, súper, súper interesante. También, ya para acabar, hemos empezado con cuando te levantas, los hábitos que haces por la mañana, etcétera, etcétera. Y para acabar, me gustaría acabar con tu rutina para ir a dormir. Si tienes alguna rutina, a qué hora te vas a dormir y qué suplementos o estrategias, en el caso de que utilices alguno, aplicas para mejorar tu sueño. Pues ninguna. Nada. No es broma, es broma. Sí que Ah, tengo, sí que vale. tengo. O sea, en realidad no tengo mucha ciencia en mis rutinas pre-sueño, pero. O sea, cuando me levanto sí que tengo casi una ciencia ahí montada, pero antes de dormirme no. Y es que yo me di cuenta de una cosa, tío, y cuanto. Es que mi caso es peculiar y creo que el de bastantes personas. Cuanto más atención pones ahí, peor duermes. ¿Sabes? Más te obsesionas, más focalizas estás en cosas. O sea, tu cerebro cuando te vas a dormir tiene que estar. O sea, el sueño es como un estado de casi psicótico, ¿sabes? De haberte tomado alguna droga, es eso. Entonces, estar focalizado en algo no es muy positivo a veces. Y yo lo que hago es, bueno, cuando tengo una mala época o lo que sea, pues sí que voy a ejercicios de relajación, meditación, una ducha, ¿no? Porque te permite
eh, transferir ese calor hacia las extremidades, que es lo que necesitas para irte a dormir. Eh, bueno, una serie de hábitos, ventilar la habitación, ¿sabes? Que se refresque para que baje la temperatura. Pues comer antes, como tipo 7 8 de la tarde. Me pongo las gafas estas de Blue Blocker. luz del Blue Blocker. Voy apagando las luces, o todas las que son más brillantes, y dejo la del despertador, que es así como muy tenue. Bueno, hay una serie de cosas. Pero a la hora de la verdad, yo si quiero estar jugando un videojuego, viendo una película, hablando por teléfono, lo hago. ¿Vale? Y verás, no, es que hay estudios que cuando tú tienes luz azul, la melatonina baja un 50%, ya lo sé. Pero es que cuando no puedo dormir bien, necesito eso para olvidarme, distraerme. eh, por la noche nuestros antepasados estaban más, tenían más actividades sociales y ahora es más difícil en ciertas situaciones. Y es un poco lo que intento, olvidarme de dormir bien, básicamente. Ese es mi consejo, tío. Eh, hay ciertos patrones y hábitos que, a ver, al principio son como cuando no los conoces, los descubres y tal. Pues eso, la alimentación, bajar la temperatura, tal, no sé qué. La luz, ¿vale? Bueno, pero una vez tienes eso, y es súper fácil hacerlo, ¿vale? O sea, cuando lo has instaurado, olvídate. O sea, no te- hasta donde llegues y ya está. Y, y ese es mi consejo. Y lo que hago, básicamente. O sea, yo puedo estar, tío, a las 11 de la noche eh, jugando al FIFA o al Call of Duty con mis amigos. Y me da igual, honestamente. O sea, no me importa. Sí, sí, si duermes bien, descansas bien y encima te permite esa desconexión que comentabas, ese rato de socialización, de pasártelo bien, de dejar todo el trabajo que has hecho durante el día y que tu cerebro cambie totalmente de estado, pues lo veo bien, ¿no? O Que sea, todo tiene sus beneficios. creo que no se lo recomendaría a todo el mundo, ¿vale? O sea, creo que hay personas Claro. que necesitarían pues una atención de un psicólogo o tener como una perspectiva diferente a esto, pero creo que para todo el mundo aplica igual. Irte a dormir con algo en la cabeza y dándole al run run es horrible. O sea, incluso en tus momentos más creativos duermes mal. A mí me ha pasado. Incluso ahí tienes que olvidarte, porque si no, acabas hasta las 2 de la mañana y no te duermes. Exacto. Antes era más fácil porque es que estábamos pues, con la tribu, con las personas al lado. Ahora estamos más conectados, pero más desconectados físicamente. Y nuestro cerebro necesita un poco esas cosas también, ¿sabes? Eh, no sé. Espero que se entienda y que a la gente le ayude. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que se ha entendido. Y nada, por mi parte, ya las preguntas se han acabado. Si quieres, te apetece comentar algo, dar algún mensaje, saludar a alguien, puedes hacerlo. Es el momento. Eh, vale, bueno, pues a ver, yo cuando era pequeño siempre he sido una persona muy curiosa y siempre me ha fascinado entender por qué la gente actúa de una manera o de otra, porque yo no entendía, ¿vale? Yo era el típico que no sabe hacer amigos, que no entendía las cosas, ¿vale? Y, y me fascinó empezar a leer sobre el cerebro. Yo, el mensaje o la pepita o la cosilla que me gustaría que la gente que esté escuchando esto, si está escuchando esto, que te apuntes en algún sitio, empezar a entender un poco más de tu cerebro y ser capaz de entender cómo se invierte en él. Lo que comentamos al principio, ¿sabes? Porque tu cerebro es el mayor activo que vas a tener nunca. Y, y el que sabe un poco de economía ya empieza a darse cuenta de lo importante que es esto, ¿no? Es una cosa que te puede dar y dando resultados y ayudándote a lo largo de tu vida en todos los sentidos. Y seguramente sea, pues eso, la mejor inversión porque te va a dar dividendos toda tu vida. Así que ten un poquito más de curiosidad por entender qué pasa ahí entre tus orejas. Eso es lo que querría decir. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí. Decir que dejaremos de donde estéis escuchando el podcast o viéndolo en YouTube, dejaremos en la descripción las redes sociales de Pablo y donde lo podéis encontrar. Comentar que también tiene una comunidad lanzada recientemente en la que yo también soy partícipe de ella y animo a las personas que les guste aprender sobre el cerebro, que tengan curiosidad, que quieran conocer gente que también habla sobre estos temas. Es una comunidad, la verdad, que muy activa y se habla mucho
hay de muchos temas diferentes, a lo mejor unos no te interesan, otros sí, pero animo a las personas que, como decía Pablo, que intenten curiosear sobre el cerebro y qué mejor método que hacerlo pues con gente quizás afín a ti, a tus curiosidades y aprender. Entonces dejaremos las redes sociales de Pablo en los comentarios. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo, mil gracias de verdad. Para mí ha sido un honor tenerte aquí y espero poderte volver a traerte cuando cambies tus hábitos, cuando estés haciendo otra cosa o escribiendo otro libro o tal, que seguramente te pillaré con los hábitos cambiados, pues traerte para que nos puedas explicar y actualizar un poco cómo lo haces. Pues nada, gracias a ti, Alberto, por este ratito y bueno, y a la persona que nos está escuchando también gracias por todo este tiempo, por haber escuchado la entrevista. Pues nada, Pablo, que vaya súper bien y muchas gracias. Un abrazo.